según escuchamos desde la semana pasada, desde hace 2 semanas, cuando terminó el periodo ordinario, hubo un compromiso de los partidos políticos para llamar a un periodo extraordinario en la primera quincena de mayo para sacar la reforma político-electoral. La primera quincena de mayo termina el miércoles. Suponíamos que habría acuerdos previos antes para estar llamando, para ya tener fecha para ese periodo extraordinario. Es 12 de mayo. Se suponía que algo podrían acordar ayer los partidos. De hecho, hubo reuniones, no llegaron a nada. Llamaron a una reunión para esta tarde. Dicen que ahora sí van a tener el dictamen hoy, y ya con el dictamen pues podrían llamar para que ese periodo tuviera lugar quizá el miércoles 14 y el jueves 15 y pudieran votar todos los pendientes, pero el tiempo va corriendo y seguimos en el dicen. Luis Carlos Ugalde, gusto en saludarte. Igual, por la mañana, buen día. Igual, Ciro, Luis muy Carlos. buenos días, muy bien, gracias, Ciro. Ya te extrañábamos por la mañana, decíamos, Pues, Luis Carlos. Yo también a ustedes, por pero supuesto, ya mi que, querido pero acá Sergio. estamos, qué gusto escucharte, Luis Carlos. Seguimos en el dicen, que ahora sí, pero el reloj sigue avanzando, Luis Carlos. Aparentemente hoy por la tarde convocarán a comisiones en el Senado para llevar los temas en los que ya hay acuerdo, y aparentemente, como se ha venido diciendo, martes o miércoles el Pleno del Senado podrá abordar cuáles son los temas controvertidos. Estos son básicamente candidaturas comunes, financiamiento privado, modelo de comunicación, el tema de la sobre y subrepresentación en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, y algo de recuento de votos. Pero básicamente yo diría que lo que está ahorita teniendo más dificultad de procesar es el tema de candidaturas comunes y quizá el tema del financiamiento privado. ¿Qué son las candidaturas comunes? Mira, en 2012 había la figura de coalición, es lo que existe, que quiere decir que dos o más partidos pueden coaligarse para postular un candidato en común. Para coaligarse necesitas hacer una plataforma, necesitas hacer un convenio de coalición, necesitas presentar una plataforma de gobierno acordada por los partidos políticos que lo llevan a cabo y determinar si la coalición es parcial y qué otras candidaturas son comunes y cuáles no lo son. Es un proceso que requiere trabajo, que requiere unificar, que requiere convergencia de puntos de vista, de plataformas. Lo que ahora pretenden, particularmente el PAN y el PRD, es que no tengas que hacer convenio de coalición, que dos o más partidos por sí mismos, sin necesidad de tener una plataforma común, puedan postular a Ciro Gómez Leiva para la presidencia de la República, y que eso flexibilice, facilite y estimule las candidaturas comunes. Es decir, es una candidatura sin necesidad que haya una coalición y un convenio previo entre los partidos, lo cual hace que estas sean más fáciles, y lo cual obviamente lleva a que el PRI, temeroso de que sus partidos anti-PRI, como han mostrado el PAN y el PRD en coalición, puedan aprovechar esto para, digamos, hacerle montón y de esa forma ganarle. Y esto evidentemente es un debate muy parecido al de la segunda vuelta, Ciro. La segunda vuelta el PRI la ha rechazado una y otra vez porque siente que va a ser aprovechada contingentemente para derrotarlo en las urnas. Yo creo que esta es una analogía parecida, y el PRI está totalmente opuesto a esa figura. Ese es fundamental, bueno, es uno de los puntos. Y decías el financiamiento. El financiamiento privado es un punto que el PAN está trayendo a la mesa. Yo creo que el PAN dice, señores, los límites que hemos puesto al financiamiento privado hay que elevarlos, y el PRD dice que no, que esa ventana no hay que abrirla. Incluso algunos integrantes dicen que hay que prohibirlo totalmente. A mí me parece, Ciro, que en este momento el financiamiento privado es mayoritario ya, aunque no se acepte en la realidad. En la ley, en la retórica política se dice que el financiamiento privado es no mayor al 10% del financiamiento total de las campañas, pero la realidad es que yo te diría que quizá el 70 o el 80% de lo que se gasta en una campaña es financiamiento privado. No se conoce, no se registra, se da en efectivo, nadie sabe cuánto es, pero esa es la realidad. Entonces podemos seguirnos haciendo, digamos, tontos, Ciro, diciendo no, el dinero privado es malo, cuando en realidad la mayor parte de lo que paga una campaña es dinero privado de empresarios, contratistas, a veces
desvío de recursos públicos, a veces de fuentes desconocidas que llegan a campañas y con eso se paga en efectivo buena parte de lo que cuesta una campaña. Y esto es la realidad. A mí sí me parece que elevar los montos de donaciones privadas puede tener un fin positivo de que sea aclarar un poco más cuánto hay ahí en esa veta, y es dejar de engañarnos de que el financiamiento público es lo que paga las campañas, porque eso es falso, Ciro. Buena parte del dinero es dinero desconocido, privado, que no se registra, y esto es otro de los puntos que están un poco atorados. Otro de los puntos que había estado atorado, pero aparentemente se habría estado ya solucionando, es el tema de la atracción de comicios locales. ¿Qué tanto el INE va a ser la autoridad que por grandes poderes de atracción pueda absorber comicios locales, o si esta atracción será de manera excepcional? El PAN claramente quiere que el INE sea la instancia todopoderosa y que de una forma haya una jerarquía sobre los organismos electorales locales. El PRI quisiera que no, que el modelo funcione más o menos como hoy, donde hay un instituto nacional, antes IFE, y hay institutos electorales de los estados, y que solamente en casos excepcionales, digamos Michoacán, el INE pueda absorber los comicios. Esa es la otra discusión que entiendo ya se ha venido solucionando, y que por una mayoría de 8 votos, el INE podrá decidir cuándo atrae o no atrae comicios locales. El propio INE. El propio INE. Pero ese es el tema de fondo, yo te diría, el tema de las candidaturas comunes. Y el otro tema que estaba pendiente hasta anoche, pero entiendo ya se está solucionando, es el tema del prorrateo. El prorrateo es cómo se distribuyen costos entre candidatos de un partido político que hacen un mitin juntos. Entonces está el candidato a presidente, el candidato a senador y el candidato a diputado, y los tres hacen campaña en un estadio deportivo, y los tres se benefician de ese evento, y por lo tanto, ¿cómo distribuyes los 100 pesos que costó el evento? Hoy, a nivel de un lineamiento interno que emite el anterior IFE, se determinaba que la mitad de ese gasto se distribuye de manera pareja y la otra mitad como quiera el partido. Y esa es una de las razones que llevó a que en 2012, en el caso del PRI, distribuyeran 1% para candidato a presidente y el 99% restante a los demás candidatos beneficiados. Y eso limitó mucho los gastos que tuvo que registrar Enrique Peña Nieto. Esto obviamente es una argucia contable permitida en la norma, que ahora los partidos PAN y PRD quieren quitar, y haya habido una discusión de cómo debe ser la fórmula contable. Ese es otro tema que ha estado en la mesa de la Son varios, ya tocaste 4. ¿Cuál, nada más para recordar, cuál sería el riesgo legal de que no quedara aprobada, no se dieran estas reformas electorales antes de que termine ¿es el mes de mayo, Luis Carlos, para las elecciones federales del próximo año? Mira, en la reforma electoral se adelanta un mes la elección de 2015, en lugar de ser el primer domingo de julio, será el primer domingo de junio. Anteriormente el proceso electoral iniciaba en octubre, eso quisiera decir que ahora tendrá que iniciar en septiembre de este año, y 3 meses antes no puede haber cambios a las normas legales según la Constitución. Es decir, junio, julio y agosto. Eso quiere decir que 30 de mayo sería originalmente la fecha fatal para que ya no se pueda hacer ningún cambio legal, ni a nivel federal ni a nivel de los estados. Entiendo que se está redactando un transitorio para que por única vez el proceso electoral, que tendría que empezar en septiembre, empiece en octubre. De tal forma que entiendo que la fecha fatal es 30 de junio, pero tienes que tomar en cuenta, Ciro, que una vez que estas leyes que se están discutiendo hoy sean aprobadas en el Congreso Federal, los 32 estados de la República tienen que adaptar su Constitución y sus leyes electorales, y tienen muy poco tiempo, y hay 17 de ellas que tienen elecciones el próximo año. Ese es el problema operativo. No, hay 17 que tienen elecciones ellos, más las elecciones federales. Así es. En todo obviamente elecciones federales en todo el país, y pues veremos si esta noche hay acuerdos, si hay dictamen, y tal como se comprometieron los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD, tenemos reforma electoral, reforma política
Pues si no, antes del 15 de mayo, más o menos, por ahí, en la primera quincena de mayo, o ya, en el peor de los casos, en el mes de mayo. Lo veremos. Qué gusto, Luis Carlos. Igualmente, qué gusto tenerte por acá. Igualmente, gracias. Ciro, muy buenos días. Muchas gracias.